Shalom Alejem, paz para todos, hermanos. Damos gracias al Padre, a Yahweh, por un nuevo día de vida, una nueva oportunidad de restaurar nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, por la vida. Gracias, Señor, por tu Torah, tus mandamientos, tu escritura, tu palabra Kadosh. Gracias, mi Señor, por la oportunidad de compartir la Torah, mi Señor. Bendito sea el nombre de Yahweh. En el nombre de Yeshua te ruego, mi Señor, que esta palabra, mi Señor, llegue a muchas personas, si es tu santa voluntad, para que abra oídos y ojos espirituales hacia la verdad, la Emet, la única verdad que es tu santa palabra. Sea tu palabra, sea tu Ruach HaKodesh de su Espíritu Santo que se manifieste ahora, y no mentalidad y filosofía de hombre, sino tu santa palabra. Bendito sea tu nombre, Yahweh. En el nombre de Yeshua te doy las gracias. Amén. Amados, como verán allí el versículo que nos guía en el libro de Yohanan, capítulo 3, hermoso versículo que nos va a guiar en este momento. Y dice así desde el versículo 16 al 20, porque Yahweh amó tanto al mundo que dio a su único e incomparable Hijo, para que todos los que en Él confíen puedan tener vida eterna, en lugar de ser completamente destruidos. Porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino por medio de Él el mundo pudiera salvarse. Aquellos que confían en Él no son juzgados, pero los que no confían en Él ya han sido juzgados, por el hecho que ellos no han confiado en el nombre del único e incomparable Hijo de Yahweh. Ahora, este es el juicio. La luz ha entrado en el mundo, pero la gente amó las tinieblas más que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran perversas. Porque todos los que hacen cosas malvadas odian la luz y la evitan, para que sus obras no sean expuestas. Baruch Hashem, gracias Señor por tu palabra. Amados, todo aquel que respeta la Torá, la instrucción, la ley divina, dada por el Eterno a través de Moshe, permanece en luz y no participa de las tinieblas. En el capítulo 10, versículo 21 de Shemot, dice, y dijo Yahweh a Moshe, extiende tu mano hacia el Shamaim, el cielo, y que haya José, tinieblas sobre Israel en Egipto, tan densas que se podrán palpar. Esta porción bíblica pertenece a una parashá, ¿sí? Y aquí estamos citando el libro de Éxodo, haciendo hincapié en el contexto de Israel dentro de Egipto, Israel dentro de bajo el yugo egipcio. La novena plaga que el Eterno envió sobre Misraín, sobre Egipto, fue la de las tinieblas, y marcó no solamente un momento crítico y vergonzoso para los egipcios, sino un momento glorioso y magnífico para Israel, porque mientras los egipcios no podían siquiera unos a otros palparse sus propias manos por la densa oscuridad, los israelitas tenían luz donde quiera que estuvieran. Así que el milagro fue doble: por un lado las tinieblas sobre y entre los egipcios, por el otro luz sobre y entre los hijos de Israel. Esto significa que por donde quiera que los egipcios estuvieran, había tinieblas y no podían moverse de sus sitios. En cambio, los hijos de Israel podían andar de un lado a otro con luz dada por el Eterno a ellos. Y todo esto lo pueden encontrar en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 10, del 20 al 23. Y inmediatamente que cuando hablo de tinieblas, cuando hablamos de oscuridad, inmediatamente viene a mi mente que el mundo está bajo el maligno y el mundo está en tinieblas. Y esto lo tenemos que saber para poder comprender las cosas espirituales, para poder encontrarle el sentido a las cosas que suceden en este mundo. El Eterno los podría haber sacado solamente a Israel con la plaga de las tinieblas, ya que no hubieran sido detenidos por el Paró, por el faraón, ni su gente por permanecer en completa tiniebla. Pero esta opción tenía dos dificultades a considerar. ¿Sí?
Primero, si hubiese hecho eso el Eterno, porque lo podría haber hecho, dejaría a Paró, al faraón, con toda su gloria, con todos sus dioses, ídolos de pie. Segundo, los hijos de Israel podrían luego haber pensado que había sido una casualidad y que tomaron la ocasión del momento oportuno para salir de Misraim, de Egipto. Así que toda la preparación fue necesaria para que el faraón supiera cuán inútil era confiar en sus dioses, en sus ídolos y en su propia prudencia. Y para que Israel, por el otro lado, supiera quién era el verdadero Eloá, el verdadero Dios del universo, Adonai Sebaot, el Rey, el Señor de los ejércitos. Bueno, mucha gente hoy confía en dioses, en ídolos muertos, y no confía en Dios. Mucha gente hoy sirve a otros dioses, estando inclusive bajo o entre cuatro paredes donde se dice que se predica la palabra de Dios. Ciertamente que las plagas enviadas por el Eterno sobre Misraim fueron avisadas, pero hubo una particular que no fue avisada, la plaga o el juicio de tinieblas. Entre cada plaga enviada hubo un tiempo prudencial para dar al faraón la oportunidad suficiente para arrepentirse, pero no lo hizo. Y Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos, sin aviso previo, dijo a Moshe: Nete Shatcha ad ha Shamajin Vayehi Shohoshet al Aretz Mizraim. Es decir, alza tu mano a los cielos para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Y entonces leemos en la Torá, que es el manual de instrucciones, que una densa tiniebla cayó sobre todo Misraim, sobre todo Egipto. Ahora bien, esta tiniebla no era ni es cualquier oscuridad. No fue simplemente un eclipse momentáneo de sol que oscurece la tierra, pero que podíamos encender una luz y tener iluminación en nuestra casa. No fue esto lo que oscureció en Misraim, en Egipto. La palabra hebrea para descubrir lo que allí ocurrió es la misma palabra que aparece en Bereshit, Génesis 1:2, cuando dice: y había tinieblas sobre la faz del abismo. Hoy cuando decimos hay niebla, hay neblina, nos asomamos a través de la ventana o salimos quizás a la calle, abrimos la puerta, vemos que hay una neblina que no se puede ver, quizás en la calle recién se ven las luces a muy poca distancia de donde uno está, las luces de los autos, pero la neblina que está hablando la Torá y la neblina que aconteció en ese momento, era una neblina, unas tinieblas que dentro de su misma casa usted no podría ver nada. Esta densa tiniebla se trata de una sustancia oscura que daña todo, que atenta contra todo, que no permite absolutamente ningún tipo de luz. Es más, los científicos han descubierto en los Shamaim, en los cielos, huecos oscuros, o lo que le llaman agujeros negros, con total ausencia de luz, y son tan oscuros que ni la luz estelar puede penetrar allí. Cuando Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos, dijo a Moshe: extiende tu mano hacia el Shamaim, extiende tu mano hacia el cielo, esa sustancia caótica que cubría la tierra al principio, ¿sí?, allá en Bereshit, Génesis capítulo 1-2, y que no permitía el desarrollo de la vida, y fue retirada a lo más alto del universo. Ahora, desde allí, Adonai Sebaot, el Señor de los cielos, de los ejércitos, ordenó a Moshe que la trajera sobre Egipto. No fue simplemente oscuridad, sino fue aquella sustancia negra que cubría la tierra en el principio, la que descendió sobre Egipto, al punto que la vida se hizo insoportable para todos los egipcios. De ser mantenida mucho tiempo, todo Egipto se habría transformado en un caos total. Por 3 días esas tinieblas cubrieron la tierra de Misraim, la tierra de Egipto. Estas mismas tinieblas volverán a caer sobre la tierra en los últimos días. Leemos en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 8:22, que nos dice: y cuando vuelvan sus rostros hacia arriba, y cuando miren a Ares, la tierra, se encontrarán con zozobra y tinieblas, la lobreguez
de la angustia y una densa tiniebla extendida. Dijo nuestro Adón Yeshua, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 29, y leo la versión hebrea del Código Real, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no reflejará su luz. Meteoritas caerán del cielo y las potestades celestes serán removidas de su lugar. Entonces Yeshua les dijo: todavía por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad mientras tenéis luz, para que no os sorprenda la oscuridad, pues el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Yohanan 12:35 del Código Real. Pensemos entonces, hermanos y amigos, ¿qué es esta oscuridad anunciada por el Adón Yeshua? ¿Es algo simplemente físico o algo peor? Creo que es algo físico como resultado de algo peor detrás. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Rab Shaul, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, que nos dice en la misma versión del Código Real: porque no tenemos lucha simplemente contra sangre y carne, sino contra principados, preste atención, contra potestades, contra los gobernadores del mundo, de las tinieblas, contra ejércitos espirituales de maldad en dimensiones celestiales. La Escritura habla del reino de las tinieblas. El Eterno, a dar a su Hijo Yeshua HaMashiach, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Lo anterior lo leemos en el libro de Colosenses, a través del apóstol Shaul, Pablo, 1:12-15, ¿sí? Versión hebraica del Código Real, que dice: con gozo, dando gracias al Padre, que os hizo aptos para participar de la herencia de los escogidos en luz, el cual os ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Así pues, todas esas densas tinieblas que cayeron sobre la tierra de Misraín, Egipto, es la presencia de esa sustancia caótica que cubría la tierra al principio. En Bereshit, en Génesis 1:2. Arriba, en esos huecos oscuros, está el cuartel general de Hasatán, en algún lugar intermedio que los científicos han descubierto como orificios negros, tan oscuros que ni siquiera la luz estelar los penetra. Estas potestades vendrán sobre la tierra al final de los siglos, las tinieblas del caos, operándose por Hasatán. Leemos en el libro de Revelaciones, el Apocalipsis, capítulo 16:10, de la versión hebraica Código Real. El quinto malaj, el quinto ángel, derramó su copa sobre el trono de la bestia, y todo lo que tenía bajo su control y dominio se oscureció totalmente, y se mordían de rabia la lengua. Así pues, lo que tuvo lugar en Misraín, en Egipto, no fue simplemente ausencia de luz, fue algo mucho más serio que provocó todo tipo de ansiedad, dolor, tragedia y malestar físico. Y esto vino sin aviso. Y Yeshua, el Mesías de Israel, habló de esto y dijo: pero poned la mirada en vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se entreguen a la glotonería y a la embriaguez y a las preocupaciones vanas de esta edad presente, y venga sobre vosotros como un lazo el día que nadie sabe. Lucas 21:34, el libro de Hillel, de la versión hebraica del Código Real. Bueno, en esas tinieblas habitan los demonios que actúan con las tentaciones. Y ahora entiendan por qué este mensaje habla de la luz, de las tinieblas a la luz. Porque volvamos a estar de acuerdo en que este mundo está en tinieblas. ¿Por qué? Porque donde no hay Torah, hay tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz
es la Torá. Y si hay ausencia de Torá, hay ausencia de luz, hay ausencia de voluntad divina, hay ausencia de voluntad de Dios. En esas tinieblas habitan los demonios que actúan con las tentaciones sobre los hombres y mujeres y estimulan el Yetzer Hará, la mala inclinación que muchos niegan, pero por ignorantes, por tener un corazón endurecido y no creer en lo que dice la Torá y no dejarse enseñar por aquellos que son mensajeros del Eterno. Pero sepan que esas tinieblas están entre nosotros. Esas tinieblas vienen con las tentaciones sobre hombres y mujeres y estimulan ese Yetzer Hará, que es la mala inclinación que tiene cada uno, que todavía persiste en nosotros y que será quitado hasta que estemos en la nueva habitación, en la morada, con nuestro cuerpo glorificado sin dolor. La morada que Yeshua fue a preparar, según está escrito en el libro de Yohanan, en el libro de Juan 14:2, para todos los que creen en él, en el único plan de salvación dado por el Abba, el Padre, a través de su Hijo Yeshua, el Mesías. Esta es una de las interpretaciones de este versículo. Entre las tentaciones que mueven las inmundicias que estimulan el alma está el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo, ¿sí? Pueden leer el libro de Baikra o Levítico, capítulo 18, versículo 22. Igualmente Romanos, capítulo 1, versículos 26 al 27. También entre estas tentaciones, entre estas tinieblas, están todas estas cosas, ¿sí? Los vicios, como el alcohol, el paganismo, adorar imágenes, seguir religiones falsas, consultar hechicerías, andar con brujos, con hechiceras, ¿sí? Con aquellos que leen las manos, la cartomancia, todo lo que tenga que ver con eso. También habla el libro de Deuteronomio 18, del 10 al 12. Entre estas cosas de las tinieblas está la pornografía con sus desviaciones, sexo ilícito, sexo incorrecto dentro del matrimonio, ¿sí? Está la pedofilia, hombres que abusan sexualmente de niños, está la bestialidades, sexo con animales, la zoofilia, etc. Pueden leer el libro de Baikra, Levítico, capítulo 20, versículo 15 y capítulo 18, 23. Cuando dice entonces el libro de Gilel, el libro de Lucas, capítulo 21, 34, dice como un lazo, es decir, algo inesperado, que no se anticipa ni se sospecha. Pero la buena noticia es que mientras Misraim, Egipto, estaba bajo aquellas densas tinieblas, en el hogar de los hijos de Israel, dice la palabra, había luz, tal cual lo dice Shemot 10:23, Éxodo 10:23. Nuestro Adón, Yeshua, ¿sí? Nuestro Mesías, dice, soy la Or, la luz de esta edad presente. El que me sigue nunca más andará en tinieblas, sino que tendrá Or Ha-Ahashim, luz de la vida. Juan 8:1, versión Código Real. Cuando tenemos a Yeshua, la Or, la luz verdadera, como Señor y Salvador en nuestra vida, cuando le hemos aceptado como el Mesías de Israel y le confiamos a Él el perdón de todos nuestros pecados, y cuando procuramos guardar, repito, cuando procuramos guardar los mandamientos que nos aplican, dados por su Padre a través de Moshe, los cuales Yeshua nunca abrogó, lean Mateo 5, 17 al 20, Elohim, el juez supremo, su Padre, no sostendrá y hará separación entre nosotros y lo mundano, o sea, entre nosotros y el sistema de corrupción y religiones falsas. ¿Sí? El apóstol Pablo, Rab Shaul, nos amonesta diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo hay entre la justicia e injusticia? ¿Y qué comunión hay
de la luz con las tinieblas. Segunda carta de Corintios, capítulo 6, 14, versión Código Real. Entonces, amigos, hermanos, andemos como de día, andemos como hijos de luz, y traigamos honra y alabanza a nuestro Abba, a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Yeshua, que está a la diestra del Padre, intercediendo por todos, hasta que reciba la orden de su Padre para regresar e instalarse en Jerusalén y gobernar como Señor de señores, Rey de reyes y Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, donde estaremos con él gobernando la tierra. Amigos, dediquemos tiempo entonces a la debida preparación espiritual, mediante el estudio de las Escrituras y aplicación de ellas en nuestro diario vivir y adoración y oración. Repito, dediquemos tiempo a la debida preparación espiritual mediante el estudio de las Escrituras de la Torá y aplicación de ellas en nuestro diario vivir, ¿sí? Y a la oración. Así también, aborreciendo las tinieblas externas y las internas, el Yetzer Hara, que molestan nuestro caminar diario. Porque algunos dicen, yo ya dejé de hacer aquello, ya no digo tal cosa, pero, sin embargo, no han quitado su Yetzer Hara, no están trabajando con su inclinación al mal, que todos tenemos. La Escritura, la Torá, es sinónimo de luz, ¿sí? La semilla es la Torá, y hay que esparcirla en todo tipo de terreno. Los terrenos, digamos, son los corazones. De la misma manera que estoy haciendo yo ahora, es esparcir la palabra de Dios y que el Eterno sople estas semillas, ¿sí?, de vida y de luz para que lleguen a muchos lados, a muchas tierras, a muchos corazones. Y orando en Yeshua, que esos corazones se abran, que esos corazones sean humildes para dejar entrar la luz de la Torá a sus vidas. Y debemos entender que la falta de Torá es sinónimo de oscuridad. Muchos dicen, conozco la Torá, estamos leyendo Torá, estoy estudiando Torá, pero una cosa es leerla superficialmente, otra cosa es leerla a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu y Santidad. Y debe haber enseñanza, no podemos nosotros tomar por nosotros mismos, ¿sí?, sin tener una enseñanza, sin andar con un guía, lo que suele denominar como llaneros solitarios, que se hacen su propia y terminan siendo su propia doctrina, su propia entre comillas, iglesia, alejados de los designios de Dios, alejados de los diseños divinos del Eterno. Siempre debemos estar, ¿sí?, en sujeción, sujetos a Dios, sujetos a un maestro, a un Torah, a un moré, a un pastor, a un rey, un profeta, que sea separado por el Eterno, con esa unción para enseñanza, a la cual nosotros nos debemos rendir, porque es el diseño divino del Eterno. ¿Cómo pretendemos nosotros entender la Torá? ¿Cómo pretendemos nosotros que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, se manifieste en nosotros si no somos limpios, si no hemos aprendido a cómo mantenernos limpios, cómo mantenernos puros? Así que necesitamos instrucción. Así que cuando no hay Torá, no hay instrucción, no hay la ley de Dios, no hay la voluntad de Dios dada a través de Moshe. Así que cuando no hay Torá, no hay luz, ni en una persona, ni en una familia, ni en una nación. Por eso, si la persona no tiene Torá, está en tinieblas, y está con todo lo que hace 2 minutos dije, lo que trae, ¿sí?, lascivia, fornicación, pedofilia, pornografía, abuso, zoofilia, sexo ilícito en el lecho matrimonial, homosexualismo, lesbianismo y todas esas cosas que dije y más. Entonces, cuando no hay Torá, esas cosas están en la persona. Cuando no hay Torá, esas cosas están gobernando un hogar, una casa. Cuando no hay Torá, esas cosas gobiernan una nación. Y podrán entonces entender por qué la casa de unos es como es y por qué la nación donde vivimos es como es. Porque no hay Torá, no se adora el nombre del Eterno, no se lo considera, no se lo tiene en cuenta. Entonces,
El Señor dice, si no hay Torah en una persona, ni en una familia, ni en una nación, el Señor está diciendo, nuestro Adón Yeshua, yo soy la luz, que he venido al mundo, para que los hombres no anden más en tinieblas, para que los hombres no anden más sin Torah, sino que tengan la lumbrera, la luz de la vida escondida y prometida en la Torah, para que la tengan, vida eterna, pero está escondida en la Torah. Yohanan, Juan 8:12. Yeshua dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Es decir, que tenemos la misión de dar a conocer la Torah al mundo y causar que tanto hombres y mujeres se vuelvan al Elohim, al juez supremo, al Shaddai, al Todopoderoso de Israel y del mundo, de todo corazón, y que se vuelvan a su Mashiach Yeshua, quien es la Torah viviente, la Or, la luz verdadera, el único camino de la salvación. Yeshua dijo, nadie va al Padre si no es por mí. No a través de una estampita, no a través de una imagen de yeso, de madera o de metal. Yeshua. La luz no nos es dada para nuestra propia satisfacción, sino para movernos en medio de las tinieblas y sacar a las personas de los sistemas corruptos, donde están sin salvación, muertos en sus pecados y delitos, como nosotros también los tuvimos. Somos llamados a mostrarles el camino de la salvación, de la santidad, ¿sí? De la Sedek, la justicia y el amor verdadero de la Emet, de la verdad de Dios. Hay multitud de personas, familias y naciones que están en tinieblas, cada vez más y más densas, que no pueden palparse las manos unos a otros. Pero nosotros tenemos luz, la luz de la Torah escrita y la Torah viviente, Yeshua HaMashiach. Con esa luz tenemos que penetrar las tinieblas y tomar aquello que puede ser iluminado y usado para la gloria del Eterno. No sirven los debates, no sirven que estemos hablando de las cosas que suceden, que nos estemos espantando, que hablemos amargamente, que hablemos alarmados de las cosas que suceden. No sirven esas conversaciones. Lo que sirve es que hagamos algo. No hablemos sobre lo que pasa. No hagamos como los que no tienen fe, que estamos protestando, estamos diciendo las conversaciones no están porque esto pasa, porque esta generación está mala, porque cada vez está peor, porque antes no era así, ahora es asá, ahora es peor. Eso no edifica. Eso no es una conversación que tenga que tener un talmidín, un hijo del Eterno, un restaurado o una restaurada. La conversación que debemos mantener es que dar buenas noticias. Dar buenas noticias, que ha venido Yeshua al mundo a librarnos de la oscuridad. Y comprender, estudiar para tener la elocuencia necesaria, suficiente, criteriosa, con amor y paciencia para hablar. Porque, de hecho, no todos tienen el don. Efesios 4 habla de los dones de Yeshua, pero no todos tienen el don para evangelizar. Porque para evangelizar hay que tener paciencia, hay que tener amor, hay que tener empatía por el otro y comprender que no ve lo que nosotros vemos, no enojarnos y no tener entonces ese tipo de conversaciones. ¿Sí? Entonces, todo aquel que respeta la Torah, instrucción, la ley divina del Eterno, dada por el Eterno a través de Moshe, permanece en luz y no participa de las tinieblas. Este es el concepto. Y es sobre esto es donde nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Leyendo, hablando, con elocuencia, sabiendo, saliendo de nuestro propio corazón, ¿sí? Sin cosas raras, sin buscar nada rebuscado, hablar simple, concreto, como Yeshua lo hacía. Hoy por hoy debemos hablar de la salvación. Hoy por hoy debemos hablar cómo hacemos para sacar las tinieblas a la gente. A la gente no le interesa otra cosa, no va a querer saber otra cosa, porque no hay tiempo. El tiempo ese lo ha tenido aquel que fue instruido, que estamos instruidos, que el Señor nos ha preparado para comprender
la escritura medianamente, porque no todos vamos a comprender, porque no todos tenemos la verdad del Eterno, porque no puede caer la verdad del Eterno sobre una sola persona. Pero sí podemos tener más tiempo, tener más preparación. Pero entonces nuestra empatía se refiere a que tenemos que tener criterio, no pretender que los otros entiendan lo que nosotros nos llevó mucho más tiempo y que fuimos apartados por el Señor para entender. Ellos están necesitados, ¿sí? Ellos necesitan ya el salvavidas. Ellos necesitan ya que venga alguien a socorrerlos. Necesitan ya, porque las tinieblas no duermen, están las 24 horas despiertas y están operando mientras los justos duermen, y eso no debe ser así. Bendito sea el nombre del Eterno Yahweh, yo soy Bajé, su santo nombre. Damos gracias al Padre por esta palabra, por esta instrucción divina que nos lleva a plantearnos, a replantearnos, tanto a nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Y también para aquellos que escuchan, ¿sí? El despertar y entender que deben salir de este sistema nefasto de este mundo. Saben que hay algo que está mal, lo están sufriendo, ¿sí? Entonces es importante que sepan que hay una salida, ¿sí? Que la luz, la Or es Yeshua, y nosotros tenemos que trabajar para llevar esa luz. Sí, ese es un trabajo en cada orden, en cada lugar que el Eterno nos ha dado, conforme al don que nos fue conferido para realizar este trabajo. Amén. Que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga piedad y misericordia de sus vidas, que el Eterno les conceda su shalom. Si estas palabras son de bendición, compartan con otros, por favor. De la misma forma, si es de bendición, pueden, si tienen un corazón bondadoso, pueden con nosotros compartir o contribuir con sus diezmos, sus ofrendas, con una contribución para sostener este ministerio, que necesita de este ministerio se sostiene con corazones generosos, con aquellos que comprenden, con aquellos que son co-colaboradores del Eterno, que quizás no están del lado de la enseñanza, de la predicación, del servicio en una casa de oración, en una congregación, pero sí pueden estar del lado de aquellos que honran con sus bienes al que les enseña Torah, honran con sus bienes, como dice la palabra, ¿sí? Que les enseña la palabra. Y el lugar donde son enseñados, ¿sí? Ahí es donde nosotros depositamos esa ofrenda, esas primicias, esos diezmos, esas contribuciones, con un corazón generoso, entendiendo que lo que usted hace ayuda a que nosotros tengamos todo lo necesario, los recursos necesarios para seguir adelante, para crecer y para mantención de nuestra casa de oración. Bendito sea el nombre de Yahweh, el Eterno bendiga a esos corazones generosos, porque el Señor dice que Él ama al dador alegre. Quien tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu, oiga lo que dice el Rúa. Shalom para todos, muchas gracias. Chao.